Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Veo que, bueno, tenemos a María Luisa, Yaneli, a Rogelio. ¿Están por ahí, María Luisa, Yaneli? Perfecto. Un gusto poder compartir esta tarde de jueves con ustedes para abordar un tema que me parece interesante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yaneli. Que me parece muy interesante y que pues bueno, vamos a tratar de que pues por la hora que nos tocó, pues vamos a tratar de que sea ameno, que les parezca interesante, que se queden ustedes con ganas de escuchar la sesión del día de mañana, para que pues bueno, aunque sea viernes por la tarde, pues ustedes tengan todo el ánimo de conectarse a la sesión del día de mañana y que pues bueno, ustedes se vayan al fin de semana con la satisfacción pues bueno, haber compartido sesión conmigo y con el resto de sus compañeras y compañeros, claro está. Y bueno, antes de iniciar me gustaría pues hacerles bueno, comentarles algunas pequeñas notas que pues suelo dar regularmente antes de iniciar estas sesiones. En primer lugar, quiero comentarles que pues bueno, para mí es muy satisfactorio que ustedes puedan tener su cámara prendida. Eso pues bueno, de alguna forma nos permite tener interacción pues de una forma más fluida, tal cual fuera un aula física, pues bueno, lo trasladamos a una aula virtual, pero de esta forma pues podemos interactuar. Recordemos que estas sesiones, pues bueno, no es que Alexander venga a hablar, porque Alexander no tiene toda la verdad, Alexander solo, pues bueno, ha estudiado algunos temas, tiene pues algunas lecturas, conoce algunos, ha seguido algunas líneas jurisprudenciales, pues está ahí al tanto, pero pues bueno, siempre es importante cuando ustedes hacen algún comentario, alguna reflexión, participan con algo que, pues bueno, algún conocimiento, alguna experiencia que ustedes tengan. Entonces, pues en ese sentido, siéntanse también en la libertad de tomar ya sea el micrófono o mediante la caja de comentarios, pues depende de cuál sea su situación, pues que pues participen en esta sesión. Eso es muy importante, ¿no? Que ustedes estén participando en la sesión. Ahora, regresando a esta parte de tener la cámara prendida, pues bueno, es importante tenerla prendida porque así como Yaneli, está bien, ¿no? A veces se junta con alguna cuestión que tengamos que hacer, pero ojo, si por alguna situación haya algo incómodo que pues ustedes quieren que no salga en video, ¿verdad? Porque esta sesión está grabando y puede que ustedes hagan algún ruidillo y van a salir en primer plano, pues apaguen tantito la cámara y ya posteriormente regresan. ¿Y por qué les digo esto? Porque fíjense, me ha pasado que hay quien pues está preparándose su torta bien sabrosa y fíjense, yo tengo una cámara, un ultra white, ¿no? Lo compré justamente por las sesiones, por eso me ven de esta forma, porque trabajo con dos monitores. Entonces, el monitor ultra white que tengo, que es grandote, pues me hace que los vea a un tamaño amplio, ¿no? Y pues imagínense, el compañero que se estaba preparando su sándwich bien sabroso y todo, pues y yo estoy dando clase y entonces pues estoy medio salivando, ¿no? Porque pues estoy viendo que está preparando, ¿va? Su sándwich, pues, digo, inevitablemente se me antoja. Apenas también estaba dando hace 2 semanas una clase sobre ética y sentido común. Y entonces un compañero se conecta y pues al parecer pues, parecía de sentido común, pero no lo es. El compañero se conectó en un lugar donde se escuchaba un reggaetoneo intenso y pues digo, ahí también pues, en algún momento se le fue el micrófono y digo, fue complicado, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones que pues no nos ayudan a esta sesión. Yo sé que está de más decirlo, pero bueno, es importante. Yo tengo, bueno, por otra parte, tengo gatitos y eso, tengo un perro y entonces a veces me pide entrar o salir. Será cuestión que yo les diga, ¿saben qué? Maximiliano o Bowie quiere salir, den un minuto, voy y regreso, pero será todo. Y bueno, ya dimos oportunidad otros 5 minutos más para que se conectaran otros compañeros, pero pues bueno, ya. Sin ser grosero para los que lo hicieron de manera puntual, pues vamos a iniciar ahora sí nuestra
sesión. Y pues les agradezco mucho que muestren este interés por conectarse a esta sesión. Bueno, establecidas esas reglas, quiero presentarme. Mi nombre es Alexander Reyes Guevara, soy investigador de la Escuela Judicial Electoral. Participo ahí en varias líneas de investigación. Yo soy politólogo y abogado, por eso trato siempre de conjugar en las sesiones que yo doy, pues ambos aspectos, ¿no? Por un lado, alguna reflexión sociológica o análisis social del tema que estamos abordando y posteriormente ya termino por aterrizar en el trabajo jurisdiccional, en criterios, en líneas jurisprudenciales, en tesis, en jurisprudencia y pues todo lo que ha dicho la Sala Superior, ¿no? Que hay muchos que es lo que están buscando, ¿no? Esta parte de qué fue lo último que dijo la Sala Superior, ¿no? Sí, me parece importante, pero es más importante y sobre todo en este tipo de temas, como el que vamos a ver el día de hoy, pues primero tener claridad sobre por qué suceden o por qué es necesario sensibilizarnos respecto de este tipo de temas y sobre todo cómo aterriza ya en el campo del derecho y su tutela. Bueno, siendo esto, pues tengo una presentación que les voy a compartir. Quiero comentarles que, pues bueno, no hay necesidad de que ustedes pues anden apuntando o demás. Claro, pueden hacer sus anotaciones, pero lo importante es que, pues bueno, esta presentación yo se las otorgo hasta el día de mañana para que ustedes, pues, ahora sí que se conecten a las dos sesiones. Posteriormente les doy mi correo, me mandan un correíto. Oye, Alex, por favor, pásame las diapositivas, la presentación de PowerPoint que hiciste, se los reenvío al regreso quien así lo desee. Así que, pues bueno, no se preocupen por estar apuntando, por etc. Yo les voy a pasar todo este material. Créanme que cada sesión la preparo con el gusto y con el ánimo que les sea útil. ¿Okay? Que ustedes tengan la posibilidad de que pues este material, ya sea para su trabajo, para su desarrollo profesional, escolar, tinte académico, etc., pues bueno, les dé algunas guías para poder trabajarlo. Así que pues bueno, lo hago con mucho gusto. Así pues ya les voy a compartir la presentación. Es este PowerPoint. Ok, me dicen si ya lo ven. Sí, perfecto. Sí. Muy bien, gracias Rogelio, gracias Yaneli, María Luisa. Perfecto, bueno, vamos a tener sesiones el día de hoy y mañana, miren, algo que suelo hacer regularmente, bueno, más bien hago todo momento, es construir un objeto de estudio. En esta ocasión nosotros tenemos el objeto de estudio que es los derechos políticos, acciones positivas y paridad. Para ello lo que vamos a hacer es construir nuestro objeto de estudio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, atrapando esas dimensiones de la realidad social que pues inciden en este fenómeno que es de nuestro estudio. Así, al menos nosotros vamos a poder estudiar desde mi perspectiva este tema a partir de 4 ejes. Estos son, primero vamos a abordar qué es la exclusión, posteriormente los derechos políticos. En la siguiente sesión abordaremos las acciones positivas, qué son las acciones positivas, y posteriormente, ahora sí, ya lo aterrizaremos a la cuestión de paridad. Así, nosotros vamos a abordar desde qué es la exclusión, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos, a su vez, por qué es necesario tomar medidas o lo que se denomina acciones positivas en un sentido jurídico, y posteriormente, pues bueno, ahora sí nos adentraremos en la paridad de género. Esto es lo que nosotros vamos a ir analizando. Así que entonces, pues ya saben lo que Alexander va a hacer. De esta forma, ustedes, pues bueno, no se pierden, ni yo me pierdo, porque a veces sucede que, pues bueno, escuchan a alguien que está hablando y habla y dicen, bueno, ¿y para dónde va o por qué está tocando este tema? Bueno, pues ya saben, Alexander está tocando este tema porque está construyendo este objeto de estudio. Y pues para eso tomó estos 4 ejes. Claro está, pueden ser otros más, está sujeto a críticas, pero por cuestión pedagógica yo siempre lo hago en 4. Así nuestras sesiones se dividen aproximadamente en 4 bloques, cada uno de 4 horas, de 1 hora, y de esta forma terminamos ya en lo jurídico, que es lo que les interesa. Bueno, pues vamos a abordar de entrada.
otra cuestión, yo suelo utilizar materiales, videos, películas, demás, para pues adentrarnos a los fenómenos que estamos estudiando, los fenómenos sociales que estamos estudiando. Así, pues esto no va a ser la excepción, así que van a ver alrededor de estas dos sesiones algunos pequeños videos que en conjunto pues vamos a analizar y que vamos a ir aterrizando en los temas que vamos abordando. Bueno, primero quiero que veamos, cuando hablamos, para hablar de exclusión, primero quiero que veamos este pequeño documental que se llama Marías. Como ustedes saben, pues con la palabra Marías suele designarse a un grupo de mujeres, bueno, se suele designar a personas, mujeres indígenas, ¿no? Entonces ya es como un genérico, ¿no? Que está ahí presente, ¿no? Que se utiliza de mala forma y constantemente. Así que, pues bueno, vamos a ver este pequeño documental, dura 5 minutos, 6 minutos, algo así. Entonces, quiero que lo veamos y ahorita lo vamos a comentar. Por favor, yo sé que Yaneli va manejando, no lo veas, Yaneli, peligroso. Así que, pero es importante, escúchalo, por favor. Es importante, escúchalo. También, ¿ok, Rogelio? María Luisa. Ok, bueno, lo vemos, ¿va? Me dicen si se escucha. Yo no me llamo María, me llamo Valentina. María es un término ocupado en México desde la década de los años 60 para referirse a las mujeres indígenas, mismas que emigramos de nuestros pueblos a las grandes ciudades. Los no indígenas nos diferencian rápidamente, pues nosotras vendemos frutas, dulces y artesanías. Hablamos otra lengua y nos vestimos con blusas y faldas coloridas propias de nuestra vestimenta tradicional. Aunque pertenecemos a distintos grupos etnolingüísticos, aún para muchos somos simples María. Por esta razón, mi historia puede ser de cualquier mujer, maya, otomí, mixteca, tzotzil o zapoteca, que haya asistido a la escuela. Al final de todas las mujeres indígenas compartimos rasgos que ofenden a niños y adultos. Ahora que hablo más en español, comprendo que durante varias etapas de mi vida sufrí discriminación o bullying. Para mí ya es lo mismo. Los que saben dicen que el bullying es una cosa escolar. Para nosotras nos insultan en el camión, en el avión, en los hospitales, en el banco, donde nos paremos. Es el temor que nos hace negar nuestras raíces. La voz de las mujeres ha sido silenciada. Mi travesía comenzó cuando aún era una chiquilla de no más de 4 años. En San Ildefonso los maestros impedían que las niñas ingresáramos con nuestra vestimenta tradicional. Si no íbamos con el uniforme completo, no nos dejaban entrar. No sale corriendo a la escuela. Señora, discúlpeme, señora, no se vayan, vénganse, quiero que ustedes sean testigos de lo que le voy a decir a la mamá de Valentina. Miren, hace 2 días que hablé con Valentina y le dije que no iba a poder pasar si no traía el uniforme escolar. Mira, usted, señora, firmó en el acta de compromisos al principio del ciclo escolar, donde todos los papás estaban de acuerdo que tenían que traer su uniforme escolar. De lo contrario, no iban a poder pasar. Mire este vestuario. Imagínese cuando usted tenga que ir a la Ciudad de México o a otras ciudades del país, la van a confundir con la India María y nosotros somos responsables de que eso no suceda. Por eso aquí les inculcamos que se tienen que vestir diferente, que olviden ya su lengua, que no se resistan a los cambios. Pero el día lunes yo quiero a Valentina con su uniforme. De lo contrario, en esta escuela no va a poder pasar. Señoras, no crean que soy yo malo, pero son órdenes de arriba. Discúlpeme, yo voy a tener que dar mi clase. Estas señoras nunca entienden.
Mamá, que apenas hablaba el español, pero que dominaba la aguja, no tuvo de otra más que coser el uniforme. No sé ni cómo le hizo, porque el dinero siempre nos faltó, pero ella sabía que yo tenía muchas ganas de estudiar. En la primaria de Amialco fue más difícil. La niña que habla raro. Al menos en mi pueblo nos conocíamos, pero los niños que no son indígenas se burlaban cuando hablaba otomí. Me decían que era aburrido y que no sirve para nada, que era una india pata rajada y que me regresara al cerro de donde fui bajada a tamborazos. Varias veces lloré camino a casa, me secaba las lágrimas bien duro para que mi mamá no las viera. Ya bastante tenía con su cansancio. Eso de viajar a cada rato a Querétaro para vender servilletas y conseguir el sustento de la familia es complicado. Yo sabía que la crueldad de los niños era porque yo soy pobre, mujer e indígena, pero preferiría creer que era por envidia. Siempre fui muy inteligente. Justo antes de comenzar la secundaria, mi mamá y mis 3 hermanos salimos de San Ildefonso. Fuimos rumbo al barrio de San Francisquito, en la ciudad de Querétaro. Mi tía Antonia nos ofreció un lugar para que mi mamá ya no se cansara de tanto viaje. Ya tenía sus años. Desde que llegamos me advirtieron que tuviera cuidado. Hasta dejé de usar mi vestimenta tradicional. Don Borjoy no que toda casqué. Dicen los abuelos. La primera semana de clase en la secundaria hicimos una dinámica de grupo para conocernos. En la biografía yo relataba con valor y sin miedo que provenía de San Ildefonso Amialco y que hablaba otomí. Desde allí se me vino todo encima, las burlas, las críticas, las humillaciones. Pero un día jueves todo se salió de control. Uno de los chavos del salón me cubrió la cabeza, mientras 2 compañeros me daban dos zapes. Al notar que me defendí, uno de ellos se ensañó conmigo. Sentí sus puñetazos y cómo arañaba mi cara. Me inmovilizó con el pie en el estómago. En el momento lo asumí como un desencuentro de jóvenes, después lo pensé mejor. Y me di cuenta que no a todos los chingan por su color de piel, por no hablar español o por no pronunciar adecuadamente una palabra. Les aviso que los golpes no me dolieron. Lo que no aguanté es que mi mamá crea que fue su culpa. Pero acá. Está cubrir de Fonso. Siguen ahí del Fonso. Mi año para su amo. Tiene algún y antes para un gusto. Ese episodio de mi vida ya tiene 5 años. El video de la pelea lo subieron a YouTube y llegó a más de 80,000 visitas. Pero ahora más que nunca estoy convencida de que quiero estudiar medicina. Creo que esto es un cuento de nunca acabar. Bien, ¿qué les pareció? Digo, son opiniones, ¿eh? No crean que todavía no entramos al tema de exclusión, pero me parece que sirve bastante bien para sensibilizarnos lo que estamos observando en el video. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? Adelante, no pasa nada, solo es compartir ideas. María Luisa dice, violencia. Prende tu micrófono, María Luisa, no te preocupes. ¿No puedes? Ah, ok. ¿No sirve tu micrófono? Ok, bueno. Violencia, efectivamente, vemos violencia. ¿Qué nos puedes decir, Rogelio? ¿Alguna idea que te venga a la Pues que pues, cabeza? es bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo, pues es cuestión de cultura. Sí, pero pues pues bueno, ahí de acuerdo al video, pues apreciamos que pues del cuate de la escuela, pues ahí estamos mal, ¿no? Siendo él una persona con estudios, pues tomar ese tipo de actitud y decir que viene de arriba, pues desde ahí estamos mal, ¿no? Como sociedad, como seres humanos, ¿no? Entonces, pues sí.
y yo creo que sí, es bastante fuerte esta situación, y sobre todo en contra de las mujeres indígenas, ¿no? Sería cuánto. Muchas gracias, Rogelio. Algo que nos puedas compartir, Yaneli, si puedes, y si no, no te preocupes. Claro, pienso que es violencia en todos los sentidos, sin importar si es indígena o no, es una discriminación, es violencia, es atentar contra la integridad de la mujer en todos los aspectos. Creo que nadie está arriba de nadie, esa no es una igualdad, o sea, el decir es que darle a entender que él es superior o es mayor en cualquier sentido, creo que esa no es una igualdad y es discriminación. Independientemente de que la mujer seamos o sea indígena o no, al final del camino es ser humano y es mujer. Entonces, pues estamos mal en muchos aspectos como sociedad, como personas, como cultura, como educación, como respeto, en donde queda todas esos valores que se supone que todos debemos de tener, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, vemos que María Elisa se conectó de 2 dispositivos, no sé si quiera participar. Sí, adelante, María Elisa. Sí, era necesario porque no me lo permitiría la computadora. Sí, yo quiero hacer una aportación del tema del video que vemos. Yo hablo de manera particular de una comunidad del sur del Estado de México. Y cuando viajamos a la capital del estado para precisamente estudiar en la universidad, o sea, el primer insulto que recibíamos, o sea, mi hermana y yo era ese, o sea, María, era lo que siempre nos decían. Entonces, lo que yo veo es que efectivamente, o sea, es una violencia tremenda la que se ejerce en ese sentido. Entonces, más allá de violencia, veo discriminación y siempre estamos con la idea de tener que cubrir con ciertos estereotipos y tener que alinearnos a los patrones que se supone que son los correctos. Entonces, pues hablo por las circunstancias que me tocaron vivir, pero definitivamente violencia y discriminación. Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, Yaneli y Rogelio, por sus comentarios. Pues en el video, desde mi perspectiva, vemos diferentes fenómenos. Vemos exclusión social, vemos discriminación, vemos también formas de sumarse a la mayoría, a estos puntos mayoritarios, ¿no? Donde si no perteneces a la mayoría, eres un excluido. Pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer es llevar este video, esta reflexión de lo que sucede ahí, pues lo vamos a ir analizando, esto nos va a dar pie para analizar qué es la exclusión. Y si en ese video vemos exclusión, ya después ustedes me dirán, mira, Alexander, sí, sucede todos estos fenómenos suceden en ese video. Así pues, bueno, para poder iniciar y tener otros mayores elementos, para poder analizar el video, pues vamos a iniciar con esta idea de exclusión. ¿Qué es la exclusión? Muchas veces hemos escuchado hablar de exclusión, ¿no? Lo están excluyendo, lo están apartando, lo están haciendo a un lado, no lo están tomando en cuenta, no lo incluyen. Entonces es esta idea, ¿no? De estar alejado, de estar apartado. Sin embargo, pues bueno, para ser más precisos, aquí pues bueno, yo me tomé la libertad de pues bueno, tomar algunos conceptos que nos van a orientar con precisión sobre qué es la exclusión. En principio, para la RAE, la exclusión es marginación, una marginación, pero fíjense, señala que esta marginación es sistémica de personas privadas de beneficios sociales al ser discriminadas por pobreza, carencias formativas o discapacidad. Pero aquí, ojo, que lo interesante de esto es que es sistémico, pero a su vez,
pues bueno, tiene varios factores como la pobreza, las carencias o la discapacidad. Pero ojo también, la cuestión es que puede ser también transversal, porque como vemos, también uno puede ser discapacitado, tener alguna carencia y también sufrir pobreza. Entonces no se trata de una u otra, sino que también puede ser una o todas esas formas de discriminación. Entonces ahí creo que vamos viendo que en el video, pues bueno, hoy vemos una discriminación sistemática a alguien que sufre, pues no solo estas formas de discriminación, también sufre otros tipos de discriminación. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Es un proceso de alejamiento progresivo y fíjense aquí esta idea, ¿no? De alejamiento progresivo, es decir, va aumentando o puede aumentar la distancia que se tiene, en la que puede distinguirse diversos estadios en función de la intensidad. También tiene intensidades, desde la precariedad o vulnerabilidad hasta situaciones de exclusión mucho más graves. Entonces, esto quiere decir que la exclusión, pues bueno, también no solo se trata de algo que, pues bueno, se presenta de la misma forma. La discriminación también tiene diferentes facetas y también tiene diferentes intensidades. Entonces, esta exclusión se presenta de esta forma. Y fíjense, los conceptos son siempre interesantes porque nos permiten ir analizando de qué estamos hablando. Así, el proceso que asegura es un proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar que consideren normal en la sociedad en la que ellos viven. Este concepto es de la Unión Europea y tenía que ver con una idea en la cual la exclusión pues es multidimensional y pues bueno, afecta de diferentes formas a los individuos, a las comunidades, a las sociedades e incluso a regiones determinadas. Así, pues bueno, la idea de exclusión social pues nos plantea que no solo es social, sino que más bien es multidimensional y que afecta diferentes facetas de la vida de, ya había dicho yo, de los individuos, de las colectividades, de un grupo social, de un grupo etario, ¿no? Y que, pues bueno, ahí está. ¿Cuáles son los mecanismos tales para enfrentar la exclusión? Justamente eso, otorgar cierto tipo de herramientas que permitan, pues bueno, otorgar oportunidades o los recursos necesarios para que estas personas pues salgan de estos círculos de exclusión. Ahora bien, aquí es importante tomar en cuenta que pues este concepto de la Unión Europea nos hace ver que la exclusión puede entenderse de diferentes formas, que en consecuencia se ha analizado desde diferentes enfoques y que por ende, pues la forma de combatir la exclusión, pues puede ser de diferentes formas, o mejor dicho, mediante diferentes mecanismos, como pueden ser políticas públicas, o incluso, como veremos más adelante, mediante ya no solo la promoción de leyes, ya no solo el hecho de poner una ley, no, también encontrar ideas como puede ser la justicia inclusive, llevar a la realidad justicia que haga inclusiva a las personas que se encuentran en esta situación de exclusión. Entonces, la cuestión de la exclusión social, pues afecta diferentes tipos de personas, diferentes tipos de grupos, como puede ser combativa, también con diferentes herramientas que ataquen todos estos aspectos económicos, sociales e incluso cuestiones o erradiquen cuestiones culturales que se han venido enraizando y que están ahí presentes. Pero bueno, estos conceptos, si bien nos han permitido entender hacia dónde va la idea de exclusión, bien vale la pena pues comentar brevemente de dónde viene, de dónde proviene este concepto de exclusión social. ¿Han leído a Amartya Sen? ¿No? Rogelio, María Luisa, no. ¿no? Bueno, Amartya Sen es un economista indio
y pues él pues fue a estudiar, y pues bueno, era una persona que vivía en la India y se va a estudiar a Inglaterra. En Inglaterra, pues bueno, hace sus análisis, bueno, estudia economía y empieza a hacer sus análisis sobre macroeconomía, pero él se percata que pues cuando se habla de economía se habla de los grandes números, pero no de los individuos. Entonces, él propone conceptos como el índice de desarrollo humano, porque considera que lo importante no es ver números, sino realmente a las personas y cómo esa economía va a afectar a los individuos. Bueno, esa es una perspectiva de ver cómo combatir justamente aspectos eh, económicos de pobreza, sobre todo, cómo combatir a la pobreza y sobre todo cómo esta pues genera otro tipo de exclusiones. Esto es una perspectiva del problema. Sin embargo, en otro plano del mundo, Francia, pues se tuvo otro enfoque de lo que, pues bueno, era la pobreza y cómo se podía combatir. Este enfoque, pues bueno, fue el de la exclusión social. Aparece, como señalo aquí yo, en Francia, donde, pues bueno, diferentes académicos, viene, ustedes saben, ¿no? Los años 60, existe toda una movilización de jóvenes que, pues bueno, están los que son los franceses de segunda, los de franceses que vienen o provienen de colonias, que vienen, ¿no? Pues, de familias que son de migrantes y pues aparecen diferentes problemas. Hay una película que les recomiendo para analizar este problema, es El Odio, donde se ve justamente estas segundas, terceras generaciones de franceses que pues bueno, no son nacidos propiamente en territorio francés, pero que pues bueno, adquieren la nacionalidad y cómo sus derechos son vulnerados. Ahí se las dejo la película, véanla. Bueno, sucede que pues venían todos estos problemas y pues diferentes académicos, activistas, incluso los propios políticos, pues empiezan a hablar sobre pues estos focos de pobreza que se encuentran en Francia y cómo, y la idea es cómo poder combatir pues esta pobreza. Lo que sucede, pues bueno, viene este enfoque de la exclusión social donde ya no solo se va a analizar el concepto de pobreza, sino que también pues las causas estructurales o todos los fenómenos que se encuentran alrededor de la pobreza y que provocan pues que exista, pues aquí el señor señala un debilitamiento o una ruptura con la sociedad o con los grupos sociales mayoritarios, ¿no? Claro, este enfoque tiene sus límites, pero bueno, aquí lo importante era ver las múltiples carencias o inequidades que experimentaban estos grupos y en consecuencia cómo ellos pues ello provocaba desarraigo. Eh, esta idea fue muy novedosa en estos años e incluso se trasladó pues a otras latitudes por el poder que tenía para poder no solo explicar, sino tomar cartas en el asunto respecto de estas problemáticas de exclusión. Lo fundamental de este enfoque de la exclusión social tiene que ver con considerar que la pobreza no simplemente es un fenómeno unifactorial, sino que es multifactorial, que obedece a diferentes problemas, que tiene una concurrencia de factores que afectan, pues, de diferentes formas la vida de las personas. Pueden afectarlas en un plano económico, en un plano social, cultural, político y además en un sentido transversal. Esto es, pues, que puede afectar tanto en lo cultural como en lo económico, en lo político y lo social. Y pues bueno, de ahí venía esta idea de, pues bueno, cuando una persona se encuentra en un sentido, bueno, está excluido, está afectado multifactorialmente. Y pues la idea es ver cómo poder combatir esta situación que estaban afrontando las personas, los grupos, las comunidades. Y así, pues, este concepto, les decía yo, pues tiene diferentes dimensiones. Ahora, pues las que más podemos decir que son como las grandes esferas son el aspecto económico, social y en los derechos. Respecto de los factores económicos, lo que nosotros encontramos es que pues este tipo, la pobreza no solo se va a generar por
un déficit, ¿no?, de poder adquisitivo, sino que, pues bueno, es producto, ¿no?, de la falta de capital humano y social, de falta de oportunidades de trabajo, de falta de acceso a los productos o a los bienes o a los servicios. Ahí sí es como un poco Marte hacen la incapacidad que tienen los individuos para poder acercarse al mercado de productos y así como se escucha, poder adquirir lo necesario, lo fundamental para el bienestar de su día a día. Y fíjense, ahí un mercado de productos no solo va sobre la canasta básica, sino también sobre cuestiones como puede ser la salud, la educación e incluso la recreación. Eso es, eso es importante, ¿no? A veces se hace de lado y solo se va sobre estos aspectos como puede ser lo básico, ¿no? Que es la alimentación, pero no, también hace falta el acercamiento a este mercado de productos sobre estos otros aspectos, ¿no? Y bueno, en el aspecto económico también sucede que a veces las personas excluidas son también las que no pueden acceder a algún programa social. Digo, parece como que está diseñado, ¿no? Los programas sociales están diseñados para las personas que tienen algún problema social y sin embargo muchas no pueden acceder, como veremos, por algún tipo de problemática que estén enfrentando. Bueno, sin duda alguna, dentro también de estos factores económicos está pues que no poseen propiedades, muchas de estas personas están en situación de calle y en consecuencia pues bueno, también no pertenecen a una comunidad, ni a un grupo religioso, ni a un grupo deportivo, ni incluso dentro de sus propias comunidades son excluidos. Otra área es la social, que tiene que ver con que, pues bueno, la exclusión también se debe en muchas ocasiones a la falta de redes familiares. Muchas personas, pues bueno, no tienen familia por alguna otra razón, no tienen redes o teniéndola, tienen una ruptura con estas redes familiares y esto, pues bueno, deriva en problemáticas de exclusión de su núcleo familiar, de su núcleo, ¿no? Familiar, de su familia, parentada, ¿no? Y de ahí, pues, otra posibilidad. Y de ahí, pues, bueno, eso genera, pues, exclusión. Redes, otro tipo de redes de apoyo u organizaciones voluntarias. Pero, pues, donde es el tema que nos interesa más, es cómo la exclusión afecta al ejercicio de derechos humanos, de derechos sociales y también, claro está, de derechos político-electorales, que es, bueno, hacia dónde vamos a dirigirnos, pero no está de más que pues nosotros tengamos en cuenta pues estas dimensiones de la exclusión y que pues bueno pueden incidir en los individuos. Ahora, ¿quiénes son los excluidos? Ya dimos algunas ideas de, bueno, de la exclusión, por qué se genera, las dimensiones. ¿Por quiénes serán los excluidos? ¿Ustedes tienen algún ejemplo? ¿Quiénes creen que sean los excluidos? Adelante, Rogelio, se ve que... ¿No? ¿Nunca te has topado con algún excluido que digas, está mal, pero bueno, es un concepto, acuérdense que estamos tomando el concepto de exclusión social en Francia de finales de los años 60, 70 y pues bueno, aquí, ¿quiénes serán los excluidos? Nunca has andado ahí por la calle y dices, ay, mira, pues alguien que no tiene, ya vimos Pues las sí, dimensiones. sí, pues los estos, ¿cómo se llaman? Ahí en la calle te encuentras a los hijos, ¿cuál fue el nombre? Ay, ¿cómo? Se me fue el nombre. Que sí son excluidos, pues la gente de la calle, pero tienen el nombre. Se me Sí, fue el nombre. personas en situación de calle. Ajá. Sí, en situación de calle. Sí, indigentes. Ah, ok, Sí, ok, sí. esas son personas excluidas. Ujú. Es un ¿Quién ejemplo, ¿no? más? ¿Alguien más? Sí, sí, claro, muy bien. A ver, María Luisa, ¿alguien más que se te ocurra? ¿Quién puede ser excluido? ¿O crees que ya no hay exclusión en nuestro país ni en el mundo? Y sí, no, ya, eso ya está superado.
Cuesta Pues yo creo trabajo, ¿no? Decir, bueno, yo creo que pudiera ser que que sean excluidas las personas de los pueblos originarios en muchas ocasiones, y también pudiera ser las personas como los afrodescendientes, este, entre muchos otros. Yo creo que no, o sea, no creo que exista cero exclusión. O sea, más bien yo creo que es demasiada la exclusión que existe. muy bien, sí, diste dos muy buenos ejemplos y efectivamente si vimos las dimensiones de la exclusión y sin duda alguna nos vamos a dar cuenta que son no pocos los excluidos en algún sentido. Es más, incluso seguro tenemos a alguien muy cercano que sufre algún tipo de exclusión o de problemática, ¿no? Adelante, Yaneli, ¿puedes mencionar a alguien que, algún grupo excluido, alguna persona? Bueno, pues creo que ya dijeron algunos, los indígenas, por ejemplo, o hacemos muchas personas, algunas personas con alguna discapacidad o personas especiales, luego también tenemos, bueno, la mala costumbre o hay gente que tiene la mala costumbre de excluirlos de simplemente pues de estar con esa persona, este, los indigentes, las personas que por alguna razón piden dinero en la calle. También se puede mencionar, de hecho, a las personas que luego tienen algún tipo de enfermedad, que por alguna razón, bueno, alguien se entera que tiene VIH o no sé, también son personas excluidas. Mm, las personas que no tienen o no tenemos alguna licenciatura, algún título, también en cuestión laboral también pueden ser excluidas, pueden ser muy inteligentes, pero por el hecho de no tener un título, bueno, te hacen menos o te denigran por no tener dicho documento. No sé, se me ocurren como esos ejemplos. Oh, perfectos, muy buenos ejemplos, Yaneli, la verdad es que le diste muy bien el clavo ahí. Efectivamente, vimos las dimensiones de la exclusión. Déjenme regreso un poco. Vimos vimos estas dimensiones, ¿no? De la exclusión, ¿no? Aspectos económicos, sociales, de derecho, cuáles son sus elementos, ¿no? El carecer de este capital humano y social, de este acceso al mercado de trabajo, de productos, y fíjate, el mercado de productos se había mencionado, Janely, cuestiones como la educación, ¿no? Y que también definitivamente si no vas a la escuela, pues no obtienes tu grado, ¿no? Y pues bueno, efectivamente cuestiones humanas o sociales, y sí, pues bueno, ¿quiénes son los excluidos? Efectivamente, pues los excluidos, ¿quiénes pueden ser? Se les pasó algo muy importante y es el tema de esta clase, las mujeres, ¿no? Y como lo vimos en el video, pueden ser mujeres pobres, indígenas, sin acceso a qué, pues a diversos, al mercado de trabajo, al mercado escolar, etc. Pero bueno, ¿a quién más encontramos? Afromexicanos, efectivamente, indígenas, discapacitados, y personas que pues sufren alguna discapacidad física, intelectual, psíquica, y que también, bueno, los diferentes grados que pueden tener. Ahí sí, fíjense, ¿no? A veces uno no lo ve, pero eh, ¿ya tomaron clase con el doctor Vado Rajales? ¿No? Bueno, él le está proponiendo una agenda gerontológica de la democracia, pensando en pues, cómo la democracia se va a tener que adecuar a pues, el crecimiento de la población, ¿no? En edad. Vamos a hacer en el futuro una sociedad de personas, de adultos mayores, ¿no? Y pues bueno, ahí es como se van a tener que adaptar incluso los instrumentos, ¿no? Para poder votar. Imagínense cuando quieres presentar tu huella digital y tu huella digital ya no está
ya no se puede rescatar. Híjole, gran problema, ¿no? Y aquí tiene que ver con esta cuestión de la discapacidad, parece que no la exclusión, pero imagínense que ustedes llegan a votar y entonces resulta que, pues bueno, pues no pueden sostener, a lo mejor no tienen alguna mano y pues no pueden sostener, ¿no? El instrumento. Llegas a votar con silla de ruedas y hay unas escaleras. Entonces, finalmente vean cómo son pequeñas exclusiones que se van dando, pero que están ahí presentes, ¿no? Y que, pues bueno, en ocasiones pasan desapercibidas y no las tomamos en cuenta hasta que, pues bueno, nos cae en la cercanía, en la proximidad, alguien que sufre algún tipo de discriminación, que es un emparentado de la exclusión. Y bueno, siguiendo, quién más puede considerarse como excluido? Los jóvenes, las personas en situación de calle, la comunidad LGBTI, más, bueno, pues ya saben, LGBTIQ, queer, TTT, ¿no? Entonces, un segundito, los adultos mayores, claro está, ¿cuántos adultos mayores, no? Ya los van y los dejan por ahí arrumbados, andan ahí. Adelante, Yaneli. Sí, ahorita que menciona lo de la comunidad LGTBI y más, sí es cierto, muchas veces lo digo porque yo tengo personas muy cercanas pues que son gays, que son lesbianas, y el hecho de que los vean o las vean en la calle, en una reunión, agarrados de la mano, por ejemplo, ya es como si fueran los o las apestadas, ¿no? ¿Sí sabes? Es como, entonces, ahí es como las excluyen porque, o los excluyen porque, pues, ay, ¿cómo se están agarrando de la mano, ¿no? O ella que es lesbiana o él que es gay, o sea, eso sí es cierto. Y se hace cada vez, creo, más marcado con la sociedad en general, y sí creo que sí hay que, o sea, volvemos a lo mismo, es el derecho de cada persona, es el respeto que debemos de tener por y para cada persona. Entonces, ahí también sí creo que está muy, muy marcado ese tema. Muchas gracias. Imagínate, Yaneli, que tú imagínate, ¿no? Que te llamas María, ¿no? Ahorita que veamos el documental, y entonces tú llegas al centro de votación y dices, hola, ¿qué tal? Mira, traigo el pelo corto, visto, ¿no? Con camisas en lugar de una blusa, un pantalón vaquero, botas, y dices, ¿sabes qué? Es que yo soy Mario, ¿no? Y te dicen en el centro de votación, ¿sabes qué? Es que tú no puedes votar o tú no puedes participar o usted no es quien dice ser porque su identidad no corresponde, su nombre no es. Híjole, ¿no? Se enfrentan, esas son cuestiones. Y ahorita vamos a ver que esto no es para menos, porque la cuestión de la exclusión es que siempre afecta a derechos. Eso es a donde vamos a llegar, pero bueno, no nos adelantemos porque les digo que esto es, vamos pasito a pasito y vamos a ver cómo todo se va ensamblando a nuestro tema. Gracias. Y bueno, continuamos. Los adultos mayores, también tenemos ahí personas con enfermedades, puede ser VIH, como mencionaba también Yaneli, ¿no? Pero también puede ser otras enfermedades, ¿eh? O sea, no solo esa pues la puse, ¿no? Por el estereotipo, ¿no? Que está muy marcado, ¿no? Pero pueden ser otras personas que enfrentaron el presidio, ¿no? Oye, es que, híjole, hacer para allá, ¿no? Y es más, a lo mejor enfrentó el presidio, pues, o sea, sí pasó el proceso, pero resulta que pues, lo declararon inocente, ¿no? Pero pues como ya estuvo dentro, híjole, ¿no? Pues ni modo, ¿no? O sea, por mucha presunción de inocencia ya estuviste adentro. Aquí señalo también personas que enfrentan inmigrantes, claro está, inmigrantes, poblaciones rurales o periféricas. Veíamos el caso, ¿no? Del cortometraje, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí el personaje del cortometraje, fíjense cuántas, ¿no? Lleva
es mujer, indígena, joven, pobre, parte de una población rural. Híjole, ¿no? Ya ven cuántas formas de exclusión sufre, ¿no? María. O sea, son bastantes, ¿eh? O sea, es un gran peso el que enfrentaba. Digo, no es de risa, pero uy, digo, no, es comprensible, ¿no? Factores también, bueno, no se debe de perder, pues también otros factores de exclusión social, como pueden ser los religiosos, culturales, étnicos, educativos, ya mencionaba Yaneli, laborales también, ¿dónde trabajas o no tienes trabajo? Ya ven esta cuestión de los ninis, ¿no? Digo, es un concepto que yo no estoy de acuerdo. Ni estudian ni trabajan, pues es que también no solo es cuestión de que, pues bueno, vas y buscas la oportunidad. Sí, sí existe la cultura del esfuerzo en algún sentido, pero también no debemos descartar que después de cuando enfrentas 4 o 5 cuestiones de exclusión social, digo, es muchísimo más complejo. Y bueno, no olvidemos, complejo, no olvidemos que pues esta cuestión de la exclusión es una cuestión transversal. Entonces, puede sufrirse no solo una, sino diferentes formas de exclusión social. Y bueno, esto que nos lleva a que pues inevitablemente, y fíjense, hay una crítica que constantemente le hacen en Twitter, ¿no? A Tenoch Huerta, este actor, si lo ubican a Tenoch Huerta, ¿no? Bueno, es un actor mexicano, ¿no? Moreno, y que pues bueno, él siempre está planteando esta idea del privilegio a partir del color, ¿no? Y en Twitter siempre se lo andan tundiendo a palos porque pues hay quien dice, Tenoch Huerta nos tiene envidia, ¿no? O sea, es alguien, es un pobre tipo que no supera que es moreno, ¿no? Entonces, se la pasa aquí, pero no, la realidad es que sí existen factores que te acercan a tener mayores privilegios o a tener una cuestión de mayor opresión. Y así, pues fíjense, nosotros aquí en tenemos, ¿no? Tienes credenciales académicas, eres joven, eres atractivo, eres clase media alta, tienes un origen europeo, eres heterosexual, ¿no? Entonces, estás más cercano al privilegio. Por el contrario, si eres una persona adulta, pocos estudios, perteneces parte de la comunidad LGBTI, perteneces a este grupo de diversidad sexual, tienes una tez más oscura, ahí es donde vas enfrentando mayores problemas respecto de problemáticas que no te acercan en sentido alguno al privilegio, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta cómo esta exclusión sí tiene un impacto en cómo vivimos en lo social, sí hay esta relación. ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Que pues finalmente este fenómeno es un fenómeno recurrente, está ahí constantemente, sucede todo el tiempo, no importa la hora del día, no importa la fecha en el calendario, no importa cuántos años pasen, ¿no? O qué año sea, este fenómeno está presente también en las diferentes regiones, zonas, estados, colonias, barrios, está presente constantemente. Y bueno, también pues es independiente de las intenciones. ¿Qué quiere decir esto? Ya está interiorizado en los individuos. Ya se hace de manera espontánea. Está ahí. Veíamos en este cortometraje cómo, pues bueno, ya es una cuestión de, María, 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 todas son Marías. Y ya no importa si son mayas, son otomí, son náhuatl, no importa a qué grupo pertenezcan, ¿no? A qué comunidad indígena sean, todas son Marías, ¿no? Y se utiliza la palabra ya sin pensarlo, María, 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 ¿no? Ya está interiorizado, ya lo tenemos así. Pero también tenemos interiorizado, fíjense, en el caso mexicano, ¿no? Hay un canal que sigo, me parece interesante, que se llama Mexicanos en el Mundo, más bien es extranjeros en México. Y entrevistan a diferentes extranjeros, pues desde personas que vienen de Vietnam, de Guyana, de Francia, Tanzania,
todo el mundo, ¿no? Que Polonia, que llegan aquí a México, y algo que generalmente suelen decir, México es racista, y dicen, no, México no es racista, México es clasista. ¿Por qué? Porque también tenemos interiorizados aspectos como el color de la piel, la preferencia, ¿no? Hacia un estereotipo de persona o de belleza, y quien pues no está dentro de esos estereotipos, pues bueno, es merecedor de insultos como el que veíamos también en el cortometraje. Ser moreno, ¿no? Color cartón, color caguama, ¿no? Y se presta, ¿no? Prietos en aprietos y todas estas cosas. Pero ya lo hacemos interiorizado, ¿no? Y pues es que es broma, es que es juego, es que tómalo a guasa, no pasa nada. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y esto nos lleva a que pues es generalizado, está ahí en todos. Es más, incluso hasta no necesitas estar en cierto grupo, estrato social para poder generar este tipo de actitudes. Ya se hace constantemente. Pues las raíces, ¿cuáles pueden ser? Pues pueden ser raíces históricas. Los aspectos, sí veíamos, son multifactoriales, pero pues bueno, tienen un sentido ya histórico, es demasiado arraigado y pues permea en diferentes ámbitos. No se queda en lo privado, no se queda en el entre amigos, va muchísimo más allá. Irradia el trabajo, irradia el gimnasio, irradia los clubes, nuestra sociedad misma. Y lo importante de esta cuestión es que refleja relaciones de poder. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién está arriba y quién está abajo? Esto es lo importante, porque a partir de estas relaciones de poder, lo que nosotros vamos a poder considerar es que, pues bueno, los derechos no van a ser ejercidos de la misma forma, ni por todos de la misma forma, no van a ser tutelados. Esto es lo que viene a ser lo grave, porque en muchas ocasiones, pues bueno, aquellos que están excluidos se considera que sufren muchísimo más vulneración a sus derechos. Son ellos los que frecuentemente van a tener más problemas que enfrentar que incluso aquellos que, pues bueno, en contraste a aquellos que, pues bueno, se encuentran en una relación de poder arriba y que pues verán pues, mejor satisfechos el ejercicio de sus derechos. Esto les mencionaba yo, no es para menos, ¿no? Porque si nosotros ya lo contrastamos con los datos duros, con la información que pues podemos tener de fuentes confiables, como puede ser esta encuesta, ¿no? La encuesta nacional sobre discriminación, nos damos cuenta que tiene una repercusión concreta en nuestra sociedad. Así, pues, por ejemplo, cuando hablamos del ejercicio de los derechos, vamos a observar que hay a quién se le niega el ejercicio de sus derechos. Así, pues, por ejemplo, cuando vemos a la población de 18 años y más, a la que se le niega al menos un derecho, pues encontramos quiénes son los que consideran que sucede este fenómeno. Pues bueno, ¿qué tipo de derecho? Perdón, primero, posibilidad de apoyos de programas sociales, la atención médica o de medicamentos, atención de servicios en alguna oficina de gobierno, algún crédito o vivienda o préstamo, incluso una tarjeta, la entrada o permanencia en un lugar, centro comercial o banco. O sea, así que si tienes cierto color de piel, es muy probable que también incluso te inviten a salir, ¿no? Retírese, por favor, ¿no? Entonces, esto es lo incómodo, pero no se queda justamente en esta parte. Tiene también esto, fíjese, ¿a quién se le niegan los derechos? Cuando vemos, aquí dice, trabajadoras del hogar, ¿no? Trabajadoras del hogar remuneradas, ¿no? Fíjense, ¿no? Cómo aquí a mí me parece muy importante porque, digo, la pandemia nos hizo ver que el trabajo en el hogar no es para menos, ¿no? Muchos no estaban enterados del trabajo en el hogar, ¿no? Simplemente sales y pues ya, ¿no? Chido, ¿no? Que lo haga ella, ¿no? O la señora, ¿no? Ay, es que viene una señora y ya. En cambio, pues en la pandemia, pues observamos que el trabajo en el hogar es algo bien complicado, ¿no? Y poco valorado,
muy poco valorado. Entonces, cuando alguien hace trabajo en el hogar, se da cuenta de lo que representa quedarse en el hogar, trabajar y que nadie lo valore. Y fíjense, está ahí con un fuerte porcentaje. ¿Quién más? Personas con discapacidad, ya lo habíamos mencionado, pues estaba ahí. Personas no heterosexuales, o sea, esto es de la diversidad sexual, personas indígenas, personas con adscripción o afrodescendientes, mujeres mayores, personas mayores, adultos de la tercera edad, personas de la diversidad religiosa y también los jóvenes. ¿Les parece, o sea, les parece casualidad esto? Digo, ya habíamos analizado más o menos, ¿no? Quiénes eran aquellos que eran los excluidos, demás, etc. Pero ya cuando lo contrastamos en los hechos, ¿no? De a quién está afectando realmente ya nuestro contexto, en el contexto mexicano, o sea, digo, hace match con toda la reflexión que veníamos realizando, ¿no? ¿Quiénes son los excluidos? Y en este caso, ¿quién se siente excluido? ¿Quién ha sufrido algún tipo de exclusión o vulneración a sus derechos? Pues ahí los tenemos, ¿no? Mujeres, personas con discapacidades, personas de la diversidad sexual, indígenas, afrodescendientes, mujeres, adultos mayores y jóvenes. Bueno, continuamos. Ahora, respecto de la transversalidad, que era lo que ya habíamos visto con anterioridad, pues quiénes son los que sufren, ¿no? Ahora sí que en un sentido de pues una discriminación múltiple. Pues lo mismo, ¿no? Mujeres indígenas, ¿no? De la diversidad religiosa, mujeres trabajadoras del hogar, mujeres indígenas con alguna discapacidad y mujeres indígenas trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, pues en general, quien sufre más discriminación respecto de, pues bueno, discriminaciones múltiples, ¿quiénes son? Son las mujeres. Las mujeres son las que están sufriendo discriminación múltiple, ¿no? Entonces ahí es donde vemos. Ahora, esto dice discriminación múltiple, porcentaje de mujeres de 18 años y más que percibió haber sido discriminada por al menos un motivo en los últimos 12 meses, ¿no? Y ahí lo vemos, mujeres adscritas indígenas, mujeres trabajadoras del lugar, remuneradas, mujeres adscritas indígenas con discapacidad, mujeres indígenas de la diversidad religiosa, es decir, con otro tipo de creencia religiosa. Finalmente, pues esto a qué nos lleva, pues cuál es las personas, ¿no? Que perciben, ¿no? El respeto a sus derechos. ¿Quién se siente más discriminado? Los porcentajes más importantes son a partir de los adolescentes. Después, pues bueno, ya siguen los jóvenes, las mujeres, las personas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y las trabajadoras del hogar. ¿Quiénes son las que tienen ahora sí que mayor porcentaje de discriminación? Las personas trabajadoras del hogar, las personas indígenas, seguidas de las personas con discapacidad, que pues bueno, están ya casi llegando al 48, 49, están casi al 50%, casi la mitad de esas poblaciones se sienten discriminadas. Ahora, esto, pues, como mencionaba yo, tiene, pues, raíces en cuestiones históricas y esto, pues, se refleja en prejuicios. Y estos prejuicios, pues, bueno, parten de, pues, exposiciones o ideas que se tienen sobre los diferentes grupos. Así, pues, lo que vemos, ¿no? En esta predisposición irracional a adoptar comportamientos negativos, ¿no? Tenemos pues cuáles son las distintas frases de prejuicio según pues lo que se menciona de los diferentes grupos. Así, por ejemplo, respecto de los jóvenes, se ha señalado que la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables. La religión también se ve aquí ejemplificada, mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales. Esta de la pobreza es
tremenda, ¿no? Dice, los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza. Respecto a las personas de VIH, con VIH o SIDA, se comenta, convivir con personas con SIDA o VIH siempre es un riesgo. Otros prejuicios que también son pues merecedores de atención son la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura, es decir, como estos líderes, ¿no? O gurús de los negocios, ¿no? Que pues tienen esta visión, ¿no? De tiburón, pues acusan a esta perspectiva que se tiene culturalmente de no acercarse a la riqueza, ¿no? Y que pues estas personas pues son pobres incluso, ¿no? Desde su cultura, desde su forma de socializar o de ser en comunidad. Señalo otras, las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Cuando hay desempleo debe negarse el trabajo a personas extranjeras, esto es, pues bueno, el trabajo, ¿no? Que se da a personas que no son de la nacionalidad, pero que también, pues bueno, tienen necesidades. Y derecho al trabajo. Las mujeres deben ayudar a los quehaceres del hogar más que los hombres. Esta, híjole, es de las alarmantes. Algunas mujeres que son violadas es porque provocan a los hombres. No es cosa menor, ¿no? Que se digan este tipo de afirmaciones con todo, pues lo que ocurre en este país constantemente y pues no solo en un caso en específico, ¿no? Sino una reiteración de hechos que están ahí presentes. Voy a prender mi luz un segundo nada más. Ok, bueno, entonces ahí tenemos discriminación como forma de exclusión ya en datos. Así, pues, ¿qué sucede entre esta cuestión de la exclusión que sufrimos socialmente? ¿Cuál es la relación que tiene con la democracia y con el tema que estamos construyendo? Pues es justamente la idea de, pues, es necesario tener ya una agenda de inclusión democrática donde pues estas personas que tienen o sufren algún tipo de exclusión, de discriminación, puedan tener elementos para poder afrontarlo. Y en ese sentido, pues también va en el plano del ejercicio de sus derechos político-electorales, ¿no? Entonces, aquí lo relevante es considerar que pues se debe de tomar en cuenta que la exclusión mencionaba yo, pues posee diferentes herramientas o mecanismos para poder enfrentarlas. Y uno de estos mecanismos, pues debe de también encontrarse en el ejercicio democrático en las instituciones democráticas para que, pues bueno, estos grupos que sufren la exclusión puedan incorporarse y tener un pleno ejercicio de sus derechos político-electorales y participar democráticamente, ¿no? Participar en la democracia, en nuestra democracia. Así pues, bueno, ¿cuál es la relación entre la exclusión y la democracia? Debo de decir en principio que pues la democracia como tal nace siendo excluyente, es decir, la democracia, si bien se ha mencionado que es el gobierno del pueblo por el pueblo y demás, la realidad es que siempre ha tenido cierto tipo de requisitos a cumplir y pues esto ha generado la exclusión en ocasiones de no pocos, sino de muchos, de la posibilidad de debatir, de discutir y de participar en los asuntos públicos. Así, en el caso, ¿no? Al relacionar la idea de democracia con exclusión, tenemos que el filósofo Charles Taylor, canadiense, mencionaba,
La democracia, particularmente la democracia liberal, es una gran filosofía de la inclusión. Está basada en la inclusión, en la igualdad, en la universalidad. Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, y donde la gente, ese poder soberano que está entregando de toda la comunidad, significa todo el mundo. Es decir, la soberanía es la que todos van a ejercer, ¿no? Sin embargo, ¿no? Esto ofrece una perspectiva, bueno, esto ofrece la perspectiva de la política más inclusiva de la historia humana. Todos pueden participar. Y ahora sí viene, y sin embargo, hay algo en la dinámica de la democracia que empuja a la exclusión. Siempre la democracia ha tenido este tipo de factores de exclusión. Por más democrática que viéramos a la democracia, no solo ateniense, sino a la democracia americana, también ha tenido este tipo de problemáticas de exclusión o de los excluidos de la democracia. Como ejemplo, mencionaba yo, pues en Atenas, pues es profundamente excluyente. ¿Quiénes podían participar? Podían participar únicamente los varones que hubieran terminado su entrenamiento militar. Y ojo, que fueran hijos de padre y de madre ateniense, porque no, a los extranjeros no se les permitía el ejercicio de derechos políticos, como era el participar. Entonces, ¿a quién se excluía? Se excluía a las mujeres, se excluía a los esclavos, a los extranjeros, pero incluso a los ciudadanos se les podía suspender de sus derechos. Entonces, ahí vemos cómo pues existe esta parte de exclusión. Ahora, en los Estados Unidos, lo mismo sucede. Tenemos una democracia norteamericana, ¿no? Que se jacta demasiado, ¿no? De sus grandes personajes, de sus grandes demócratas, ¿no? No obstante, pues ahí tenemos, ¿no? Que pues existió esta gran exclusión de poblaciones afroamericanas de la votación. No fue para nada, o sea, y no es viejo, o sea, realmente los problemas que tienen de segregación racial, o sea, fue ya hasta bien entrado el siglo XX. Incluso hasta hoy día podemos seguir encontrando estos tintes discriminatorios. Incluso en la candidatura de Barack Obama se observaban estos tintes discriminatorios para la no participación de grupos no solo de color, sino de otros grupos étnicos. Y ya no los llamemos minoría, que también ahí es importante tener en cuenta. No siempre cuando se habla de democracia y que los que deciden es la mayoría, realmente es la mayoría. En muchas ocasiones son mayorías de grupos minoritarios, es decir, no se les permite a las grandes, diversas minorías participar y termina votando solo un pequeño grupo. Entonces, cosa no menor. Por otra parte, también lo mismo en esta relación de democracia y exclusión ocurría o acontecía en Europa, ¿no? Las democracias europeas, dígase por ejemplo la francesa o la inglesa, pues comenzaron justamente con estas modalidades de donde pues los que podían participar, ¿no? Eran los propietarios de propiedades, de tierras. No participaba cualquiera. Recordemos, ¿no? José Sieyès cuando habla, ¿no? De la Revolución Francesa de los Estados Generales, o sea, se convoca a los Estados Generales, pero no todos tenían el peso ni todos podían participar en el debate, incluso, bueno, eso es antes de ahora, después de la Revolución, con todo y que los franceses, ¿no? En esta legalidad, fraternidad y todos estos principios de igualdad, lo que tenemos también es que los franceses en sus colonias no eran en ese sentido muy democrático, e incluso en el ejercicio de los derechos políticos se ha acusado en muchas ocasiones que haya grupos que, pues bueno, sientan una ciudadanía de segunda o de tercera clase. Adelante, María Luisa. Le quería comentar que ahorita que estaba hablando de que votan las minorías, perdón que no encienda la cámara, pero voy manejando. A mí me tocó ver en una ocasión formada para votar
que llegaron tres personas y la mamá decía que su hijo iba a votar por primera ocasión, pero el chico no es, en el estricto sentido de la palabra, pues, y discapacitado o incapacitado mentalmente, porque es una persona que de hecho labora, pero no le permitieron votar. O sea, por más de que toda la fila dijimos que sí, o sea, no le permitieron votar ni a él ni al esposo de la señora. O sea, los consideraban, o sea, que no estaban bien de sus facultades mentales y no les permitieron votar. Perdón, me fui un segundo, ¿va? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, ya lo recuperamos. Gracias. Sí, efectivamente, tiene un razón. Y ahorita vamos a ver un ejemplo justamente de esta exclusión que se da en la democracia. Pero bueno, vas a terminar. Mencionaba yo Europa, pero también en todo el mundo en general, hoy día sigue habiendo esfuerzos internacionales porque todos los estados eliminen requisitos de exclusión o prácticas de exclusión que impiden el ejercicio de los derechos político-electorales. Hasta hoy día sucede lo que acaba de mencionar María Luisa, prácticas o situaciones, ¿no?, que se den requisitos donde pues se atenta contra pues algún grupo en particular y esto pues vulnera sus derechos. Lo digo, hasta hoy día, pues vean, o sea, la democracia, por muy democracia que la estemos pensando y demás, pues, sucede que hasta hoy día tiene estos problemas. Recordemos que la democracia, pues bueno, ha tenido diferentes momentos pues ya nuestra situación contemporánea, ¿no? Pasamos en algún momento de hablar de cuál era el mejor sistema a, pues bueno, hablar sobre olas democráticas, después de esas olas democráticas a procesos, ¿no? Bueno, estas olas, procesos de liberalización, procesos de democratización, eh, tránsito a la democracia, posteriormente ya pues se planteaba la idea de, pues bueno, la calidad de la democracia, incluso yo pues en algunas sesiones he hablado de esta idea de la complejización de la democracia, qué tan compleja es en la actualidad, y pues hasta hoy día seguimos hablando respecto de estos esfuerzos para que la democracia deje de ser excluyente. Y sobre todo porque, pues bueno, ya no solo hablamos de esta exclusión como en Atenas, ¿no? De extranjeros, de esclavos, sino de personas que llegan a la votación y no pueden ejercer su derecho a votar o incluso también a ser votados por algún impedimento que no estaba contemplado y que, pues bueno, va a afectar o vulnerar sus derechos. Antes de entrar a un pequeño ejemplo que quiero retomar, quiero señalar que en esta perspectiva, ¿no?, de la inclusión y de exclusión y la democracia, pues es conveniente plantear que existen diferentes formas en las cuales tal vez se puede llegar a aparentar que se es inclusivo. Sin embargo, pues bueno, estas formas o estas apariencias, estas formas de inclusión o estas apariencias, mejor dicho, de inclusión son limitadas y bueno, aunque hay quien las considera canal, un autor, considera que pues bueno, estas solo se dan en contextos no democráticos o de apariencia democrática, me parece que sí se pueden extrapolar a democracias como la nuestra incluso. Entonces, por ejemplo, algunos tipos de inclusión que realmente no son inclusivos,
pues pueden ser, por ejemplo, esta inclusión precaria. ¿Cuál es ella? Pues la que conlleva a la incorporación de la persona a la sociedad de una forma estable, en igualdad de derechos y obligaciones, sino en función de situaciones coyunturales más o menos volátiles. Es decir, nada más a momentitos, a ratitos, ¿no? Te incorporo, pero y te doy cierto tipo de derechos y demás, pero es momentáneamente, es pasajero. Realmente no se da una consolidación de prácticas democráticas inclusivas. Otra forma es la inclusión espuria, que se consigue de forma unidireccional, como una concesión por parte de grupos sociales establecidos, sino que conlleva, ¿no? No conlleva una toma de conciencia ni un cambio en las actitudes individuales, simplemente es te lo estoy regalando, ¿no? Te lo estoy cediendo, te lo estoy acercando, pero es como un regalo, algo pues bueno, te estoy ofreciendo, pero realmente pues no es una inclusión que tome en cuenta realmente, que vaya del plano de conciencia y que tenga raíces profundas o que busque atacar estas formas de exclusión profundas, ¿no? Nada más es ahí como una concesión se menciona aquí. Otra es la inclusión asimiladora. Esta me recuerda mucho el cortometraje que vimos porque va en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con que, pues bueno, para que yo te incluya, debes de renunciar a tus bases culturales, sociales, a tu identidad propia y debes de pretender convertirte en una persona normal, que se integre a los demás, a los que son normales. Entonces, esa inclusión asimiladora se me hace del tipo, ¿no? Que el maestro en el cortometraje de Marías busca, ¿no? A ver, quítele esta ropa, vístala adecuado, porque cuando vaya, tiene que vestir como visten las personas de allá. No puede estar de esta forma. Entonces, ¿qué le está pidiendo? Que renuncie a su forma de vestir tradición, a su cultura, a su entorno social, porque cuando vaya a la ciudad va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, su identidad no le va a servir, debe de pretender ser otra persona. Esta me parece, hijo, de las más peligrosas y que también sucedió en el contexto mexicano. Recordemos que en México pues ha habido diferentes momentos de integración de lo indígena, ¿no? Y uno de ellos era fue una fase asimiladora, quitarle lo indígena a los indígenas. Pero bueno, finalmente pues existe una inclusión subordinada al Estado o a aquellos grupos propietarios o partidos políticos, etc., grupos políticos, ¿no? Que pues bueno, incluyen, pero a cambio de cierto tipo de prebendas. Es más bien una cuestión clientelar, dar el acceso a bienes y servicios, también a derechos, ¿no? Pero a cambio de lealtades político-partidistas, ¿no? Abriendo, pues bueno, espacios para que, pues se dé ahí como esta integración, pero a cambio de, pues, este intercambio, mejor dicho, de favores. Entonces, pues bueno, estas son formas de inclusión que, pues, realmente no lo son simplemente apariencias de inclusión y que pues se buscan simplemente aparentar, pero realmente que no están atacando de fondo la problemática que debe de resolver la inclusión, la exclusión, y sobre todo porque como hemos venido entendiendo, pues la idea de exclusión es que se comprenda la multifactorialidad de situaciones que la provocan y que, pues bueno, pueda atacarse esos múltiples factores para poder, bueno, que se otorguen herramientas o elementos para que las personas que pues están en alguna situación de exclusión puedan abandonarla y bajo pues sus propias, respetando también sus costumbres, su forma de ser, su identidad, pues puedan incorporarse, ¿no? Esto no es cosa extraña, Wilkin Lica pues lo ha desarrollado esta idea de la ciudadanía, la multiculturalidad y ha analizado ejemplos como el de Canadá, ¿no? Como estado
pluricultural, ¿no? Que se reconoce, ya también es el caso del Estado mexicano, donde pues bueno, también se hace esta idea de la exclusión debe de ser a partir de la comunidad y su perspectiva o su cosmovisión que tiene de las problemáticas y a partir de ahí cuáles son las formas también de resolver esos problemas. Claro está, pues bueno, otorgarle esas herramientas. Ahora, pues así paramos a la idea de que pues la democracia, pues bueno, pues observábamos, ¿no? Ha sido exclusiva, ¿no? Ha excluido en diferentes grupos, diferentes personas, a los ciudadanos de diferente forma, que también pues existe una forma o apariencias, supuesta inclusión, pero la realidad es que lo que se debe de buscar es realmente construir una democracia realmente inclusiva. Aquí lo que quiero recuperar son algunas palabras del magistrado, reflexiones del magistrado Felipe de la Mata, que pues bueno, ha planteado esta idea de la justicia inclusiva, de la democracia inclusiva. Y él señala, una democracia, a pesar de manifestarse de varias formas, es verdaderamente eficaz solo si es inclusiva. Eliminar la invisibilidad de las diferencias es prioridad para todas las autoridades y esencial labor de las jurisdicciones por su poder contramayoritario. De ahí que la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la tutela de derechos de los grupos desaventajados haya generado criterios que fomenten el abandono de las ilusiones y derriban las utopías que le han sido asignadas a través de una justicia electoral inclusiva. El proceso de minimización de la diferencia es diverso. Así se refleja, por ejemplo, en las históricas líneas jurisprudenciales electorales de las mujeres o de las personas indígenas, pero también con grupos sociales en situación de mayor abandono, discriminados por su nacionalidad, preferencia sexual, identidad de género, edad, discapacidad, entre otros. La tutela igualitaria de sus derechos políticos, respetando sus diferencias, es reciente. Sí, efectivamente, la democracia inclusiva renuncia a ideas ilusorias y crea procesos electorales en donde cabe toda la ciudadanía. Esta reflexión me parece muy importante porque justamente viene a cuenta que, pues bueno, en nuestro devenir democrático, en algún momento, pues bueno, vino esta idea de crear actores, ¿no? Que participaran, partidos políticos, de perfeccionar la competencia electoral, la posibilidad de las candidaturas electorales, las reglas en la justa electoral, quiénes podían participar, quiénes no podían participar, ya sea tanto como en el voto activo como en el voto pasivo, y pareció que de alguna forma se estaban ajustando las cosas. La realidad es que, bueno, sí se fueron ajustando, pero también que caímos en cuenta del hecho de que existen cuestiones electorales que no nada más se reducen a votación y a procesos electorales y partidos políticos. No, también tiene que ver con que la ciudadanía realmente puede ejercer, toda la ciudadanía puede ejercer sus derechos político-electorales, al margen de si están, si es un proceso electivo, al margen de si pues nada más se trata del día de la jornada electoral, no. Lo electoral va muchísimo más allá. El ejercicio de los de los derechos político-electorales va más allá de un proceso electoral. Tan es así que pues justamente observamos, ¿no? Que pues en la actualidad, pues no digo, bueno, no tan actual, porque pues estas líneas jurisprudenciales ya tienen unos años, ¿no? Pero recientemente, pues sí vemos cómo se han presentado casos que han llegado hasta la Suprema, hasta la Sala Superior, donde, pues bueno, se hace o se advierte cómo pues se dan vulneración al ejercicio de los derechos político-electorales de cierto tipo de grupos, como pueden ser los de identidad de género,
personas con determinada edad, discapacidad, extranjeros, etc. Y de ahí que, pues bueno, se haya tenido que dar solución a todas estas problemáticas y así generar una idea de que realmente deben de resolverse los problemas, todos los problemas que tengan que ver con el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Un ejemplo de ello, pues, tiene que ver con las personas en situación de calle. ¿Ustedes saben qué sucede si ustedes no tienen un comprobante de domicilio? Quieren sacar su credencial elector, llegan y dicen, oye, mira, me faltó mi comprobante de domicilio. ¿Qué sucede? Pues No quiero pueden. pensar que no podemos, no podemos sacarla, Ajá, exactamente. ¿Por qué? porque no tenemos lugar o ubicación, o sea, de dónde somos, dónde vivimos, no lo sé. Sí. Ahora imagínate que fueras una persona en situación de calle y definitivamente no pudieras tener cómo ubicarte, o como no pudiera ver dónde darte tu domicilio, geoelectoralmente no hubiera la posibilidad de ubicarte. Menudo No problema, podría ¿no? votar, no podría ejercer Exactamente. mi derecho al voto. Sí. Y fíjate, más grave aún, como nuestra credencial de elector hace las veces de una credencial de identidad, tampoco tenemos identidad, No ¿no? tendríamos, qué fuerte, qué fuerte. Imagínate, vas a un banco, oiga, quiero sacar esto, su credencial, quiero acceder a un programa social, su credencial de lector, ¿no? Híjole, sí sería un problema, menudo problema, ¿no? Entonces aquí es donde va a caer o cae justamente esta cuestión de la exclusión. Las personas que están en una situación de exclusión muchas veces sufren diferentes formas de exclusión social y eso a final de cuentas va a parar en el ejercicio de sus derechos. A lo mejor María Luisa va y le dice a su vecino, oiga vecino, préstame a un familiar, préstemelo por favor, préstame tantito, ¿no? Un comprobante de domicilio, es que voy a sacar mi credencial, y va con su abuelito, con su mamá, ¿no? Con el novio o el esposo, ¿no? Y, oye, pues, tal. Ah, bueno, pues sí. ¿Ya? Pero si no se tiene a nadie, ¿qué se hace? Y eso provoca más desarraigo. Bueno, pues este tipo de... Por eso les decía que ya lo electoral en ocasiones, ¿no? Cuando hablamos de temas electorales va muchísimo más allá solo de los partidos, procesos electorales, jornada electoral, conteo de votos. No, ya también va sobre otro tipo de temas, que es el ejercicio de los derechos políticos también como derechos humanos. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este videito. La credencial del Instituto Nacional Electoral se ha convertido en el documento mayormente solicitado para acreditar la identidad de una persona. Se pide para solicitar un empleo, acceder a servicios de salud y en casi cualquier trámite gubernamental y privado. Sin embargo, a las personas en situación de calle, este derecho les había sido negado hasta el 2014, cuando una persona que vivía en las calles solicitó el documento, tramitó un amparo y obligó al INE a modificar su protocolo de atención. Aquí la cuestión peculiar es el hecho de que te exigen un comprobante de domicilio, ¿sí? En este caso, la novedad, vamos a decirlo así, de esta dinámica es que no es necesario que estas personas presenten un comprobante de domicilio porque obviamente ellos no. A partir de aquí, el INE deberá, a través de sus áreas, comprobar el lugar donde la persona pasa sus días. Primero, se le registran sus datos con una georreferencia para su localización. Posteriormente, el INE genera un acta de la inexistencia de un domicilio y personal del área de cartografía realiza una inspección en la zona donde él o la solicitante refiere que pernocta. Se presentan un mínimo de 2 testigos que constaten que no tiene un domicilio, lo que validará el Centro de Cómputo y Resguardo Documental del INE, quien finalmente tramitará la credencial. En vez de decir domicilio, en los credenciales, el INE va a decir
para su geolocalización en tal lugar. Sí, es un reto muy grande porque obviamente tenemos que detectar a las personas que viven en situación de calle y a partir de ello charlar con ellos para explicarles la importancia de que tengan una credencial que los identifique y que digan quiénes son. Otro reto será para las personas que no puedan presentar un acta de nacimiento, pues si no se tiene el documento se deberá asistir al registro civil y hacer el trámite para su registro y obtención del acta. Cabe señalar que en Nayarit no se tiene un censo confiable de cuántas personas viven en esta condición. Pero bueno, este caso, ahí mencionaban en el video que estábamos viendo que pues había tramitado un amparo. No, no fue un amparo. El caso llegó, como ustedes saben, para el ejercicio de los derechos político-electorales, el amparo no es procedente. Esto viene de un caso de tesis Iglesia, tesis Vallarta, ¿no? Donde se consideró en su momento, ¿no? Que los derechos políticos no eran derechos humanos. En consecuencia, como los derechos políticos no se consideran como derechos humanos, se mantuvo el criterio de considerar que el amparo, que es para la protección de derechos humanos, no era procedente para tutelar derechos político-electorales. Eso se mantuvo hasta que, pues bueno, en nuestro devenir democrático fue necesario un medio de defensa que tutelara los derechos político-electorales. Este medio de defensa se conoce como JDC, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Yo lo sé, es largo, por eso se llama JD, bueno, por eso lo abreviaron como JDC, ¿no? Porque es bastante largo. Y ha sido mediante este medio de defensa mediante el cual los ciudadanos pues pueden tutelar sus derechos político-electorales. Este medio de defensa es producto de la reforma 2006-2007. Perdón, 1990, es la del 96, perdón, era todo el COFIPE, me estoy confundiendo. Es que la de 2000, la del 2007 es legal 2007, Constitución 2008, pero esa es otro cuento. Fue en el año de 1996 cuando aparece este medio de defensa. Bueno, entonces, regresando a nuestro punto, sucede que, pues bueno, una persona que estaba en situación de calle en el año de noviembre de 2014, aquí se señala, pues bueno, había acudido a un módulo del Instituto Nacional Electoral para solicitar la reposición de su credencial para votar, ¿no? Dentro de los documentos que se sabe, se solicitan para poder, pues bueno, solicitarla, es un comprobante de domicilio. ¿Cuál es la intención del comprobante de domicilio? Pues tiene un carácter geoelectoral, esto es, poder ubicar al elector y en su momento pues poder hacer el cálculo referente a los lugares donde, bueno, cuánta población va a votar respecto de la sección en la que se encuentre y pues eso permite una organización de las elecciones o procesos participativos o de otro tipo, ¿no? Y pues de ahí viene la importancia de saber en dónde se encuentra un ciudadano y poderlo ubicar. Además de que si la credencial del elector hace las veces de una identificación, pues ahí identifica que efectivamente vivimos en donde decimos, ¿no? Es algo validado. Pero bueno, esta persona no contaba con este comprobante de domicilio. ¿Qué sucedió? Pues bueno, que le dijeron, ¿sabe qué? No podemos hacer el trámite porque usted no tiene ese documento, que es un requisito indispensable. Y pues esta persona manifestó que vivía en la calle, pese a eso, pues no se le consideró que podía tramitarse la credencial del elector. Esto, pues bueno, fue impugnado y el asunto llegó a la entonces Sala Distrito Federal del TPJF, actualmente ya saben que se llama Sala Ciudad de México, ¿no? Entonces así, pues fue esta sala la que determinó pues la vía para poder tutelar los derechos de este ciudadano que se encontraba en situación de calle. Fueron diferentes las problemáticas que se resolvieron en esta sentencia, porque pues bueno, se presentaba la situación de pues bueno,
qué derechos se le están violentando, pues esta persona si está en situación de calle, de qué forma realmente pues puede solucionarse el problema de la ubicación geopolítica o geoelectoral, ¿no? Para pues poder organizar el trabajo y sobre todo porque podría traer una ola de nuevas solicitudes de gente sin comprobante de domicilio y pues provocar un problema mayor para la organización electoral. Así, pues bueno, se tomaron cierto tipo de medidas que trataron de blindar que no se abusara de esta vía que se iba a crear y por otro lado que pues pudiera tutelar el derecho humano a la identidad, así como el derecho político electoral de poder votar. Y bueno, pues ya esta persona, pues sin hogar, consiguió pues su credencial de elector porque la sala regional consideró que, pues bueno, se podía, bueno, que fueran unos notarios a verificar el lugar donde esta persona pernoctaba y a partir de ahí, pues dando fe de la ubicación de esta persona, crear un domicilio jurídico que, pues bueno, estaría presente en la credencial de elector, así bajo esa nota, ¿no? Domicilio, geo, no sé qué, es una nota que le ponen a las personas que solicitan su credencial de elector de esta forma, ¿no? Entonces ahí, pues tenemos un ejemplo claro de, pues, cómo se dio la tutela a, pues, una persona que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, de exclusión, que es lo que hemos venido trabajando como concepto en esta sesión, y pues bueno, en consecuencia, la protección. Así, pues bueno, les dejo esto de los pasos de Fernando, esta persona se llamaba, o se llama Fernando, perdón, y pues bueno, estos son los pasos. Lo importante está aquí es que, pues lo que vemos es que puede existir exclusión, sí, claro está, pero tanto la democracia misma como sus instituciones, ya sea administrativas o jurisdiccionales, deben de tomar en cuenta, pues, estos grupos que sufren diversas vulnerabilidades, que se encuentran en una situación de desventaja y en consecuencia, en lugar de incrementar las deficiencias que les provocan, como vimos, una multifactorialidad de problemáticas, pues la idea es acercarles herramientas que eliminen esa exclusión a la cual, pues, bueno, en la cual se encuentran. Así, pues en este ejemplo, pues aquí yo les pongo, ¿no? En situación de calle, pero no al margen del derecho. Y así también puedo decir otros ejemplos de los que vimos respecto de exclusión. Ninguno ni nadie fuera del amparo del derecho. Y sobre todo, hacer valer que la idea de democracia como tal realmente debe representar a todos, ¿no? Independientemente de los grupos, de la situación, de los tipos de discriminación. Es ahí donde la democracia también debe de participar para eliminar estas barreras o estos problemas que están enfrentando estas personas. Ya no solo es una cuestión, fíjense, ¿no? De política pública entendida en un sentido económico, de números, de estadísticas, de cifras. Ya no solo es entender que el Estado debe de otorgar simplemente leyes o generar algún tipo de política pública, es generar políticas públicas diferenciadas, que la democracia debe de responsabilizarse también de aquellos que no pueden participar por una u otra razón, hacer conciencia de esas dificultades estructurales que se encuentran ahí y derribarlas, limitarlas, desaparecerlas. Eso es una parte importante respecto del ejercicio de los derechos político-electorales y que no se debe de perder de vista. Nosotros en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es analizar ahora sí los derechos político-electorales, cuáles son los criterios que se consideran son justificados, los criterios de exclusión que son justificados, en qué sentido y darles una lectura rápida. Posteriormente, ahora sí, vamos a entrar a qué son pues estas medidas, ¿no? Que se pueden tomar para hacer más cortos
las distancias, ¿no? Que tienen las mujeres, y pues finalmente pues lo vamos a aterrizar en, ahora sí ya en paridad de género, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. A mí en esta me ha parecido que bueno, tenemos que pues abordar sí o sí de qué se trataba esta cuestión de la exclusión, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, voy a detener esto. El comprender, ¿no? Que estas acciones positivas tienen un sentido. O sea, fíjense, porque en ocasiones me han pasado en alguna otra sesión que hay quien menciona, oye, pero es que acciones positivas, pues cuánto tiempo deben de durar, ¿no? Y qué cómodo es llegar ¿no? A ejercer, no sé, algún cargo público, pues por una acción positiva, ¿no? Y a mí me están discriminando, ¿no? Porque, pues bueno, como yo no soy de un grupo vulnerable, pues me están atacando también mis derechos, ¿no? Es importante tener o tomar en cuenta, pues, por qué existen estas acciones positivas, qué es lo que está sucediendo estructuralmente, qué es uno de los retos que ya enfrenta nuestra democracia, que ya no es propiamente una cuestión de partidos políticos, es cuestiones problemáticas del día a día que se enfrenta la democracia, que pues bueno, están vulnerando a cierto tipo de grupos que ya han sido, ahora sí que los desaventajados de los desaventajados, y los que le suman varias situaciones de vulnerabilidad, y que pues bueno, nuestra democracia debe de enfrentar. Que en el caso de las mujeres, pues son un gran ejemplo, por eso iniciábamos con la situación de cortometraje de María, ¿no? Una mujer que enfrenta pues diferentes vulnerabilidades, situaciones estructurales, ¿no? Que provocan que se encuentre en esta situación de indefensión, y sobre todo porque, pues bueno, ello remite a pues la implementación de acciones positivas para que personas que sean indígenas, personas que sean mujeres, pues bueno, puedan acceder a el ejercicio de sus derechos, sobre todo, pues bueno, a lo que vamos, a la paridad de género, ¿no? Les agradezco mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, miren, yo sé que el día de mañana, breve comercial, ya casi nos vamos. Breve comercial, yo sé que mañana es viernes, es un día complicado, lo sé, porque después de comer, yo también soy humano, y da pesadez, ¿no? Pues comer a veces, ¿no? Y 3, 4, y a veces se llega a comer esa hora. Yo sé que es complicado, yo sé que ya es viernes, que pues hay muchas actividades que hacer, pero les ruego, por favor, pues miren, voy a tratar de hacer el día de mañana, pues ya que cubrí esta parte, pues sí aterrizar en lo más práctico, cosas que les pueden ser de mucha utilidad, y pues bueno, hacer amena la sesión para que pues se nos vayan nuestras 2 horas muy, muy, muy rapidito, ¿no? Entonces les pido, pues bueno, se conecten el día de mañana, van a ver que esta historia continuará muy interesante, porque hay mucho todavía de qué hablar. Entonces, pues bueno, las y los veo, y te veo mañana, Rogelio, en esta sesión, ¿no? Entonces les pido, por favor, pues se conecten, y pues bueno, si tienen algún problema, ya saben, pues sí, soy accesible en esa parte de, pues yo sé que pues hay que hacer a veces cositas, yo también a veces voy, ¿no? A la escuela y demás, y me tengo que trasladar, y yo sé que es complicado, pero bueno, les agradezco mucho su esfuerzo que hacen por entrar a estas sesiones de la escuela, este diplomado, ¿no? Es la Escuela Judicial Electoral, y pues bueno, siendo todo, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana, ¿les parece bien? Sí. Sí, está bien. Hasta mañana. Hasta mañana.